Listo, gracias. Entonces, debo decir que Julio César fue quien le puso el título a la conferencia y le puso el título de un thriller policiaco. Yo no le habría puesto el título a esa conferencia ya que él empezó echando vaina. Yo me habría ido más por un clásico de la literatura como El Quijote, para hacerle obviamente honor a mis maestros que son grandes fan de Cervantes, pero no tanto por lo quijotesco que puede resultar la historia, sino por aquello que algunos exégetas de la obra de Cervantes dicen que cuando se refería a un lugar de la Mancha estaba utilizando una metáfora para decir que era un lugar del cual él se avergonzaba. Y debo empezar esta historia diciendo que me avergüenzo de una de las primeras veces que yo atendí a un paciente con estafilococcemia. Atendí un paciente de 28 años con una leishmaniasis con una leishmaniasis mucocutánea que había sido hospitalizado. Le habían puesto un catéter central y le habían indicado anfotericina B. Este paciente llevaba más o menos unas 2 semanas hospitalizado y hace una bacteremia por Staphylococcus aureus, y nosotros pues llegamos, vimos que era un staph sensible, indicamos oxacilina y dijimos retirar catéter, pero hicimos más. Pusimos una orden médica en la historia clínica de retirar catéter a un hombre de 28 años con una estafilococcemia. A los 4 días nos reinterconsultan, porque pues en esa época yo simplemente respondía a interconsultas, no hacía seguimientos, cosa que también me avergüenzo de esa mancha en mi conciencia, y el paciente estaba en un choque séptico profundo, en falla multiorgánica, lo acaban de ingresar a la unidad de cuidado intensivo, y el paciente se murió. ¿Se murió por qué? Porque no habían retirado el catéter. Y eso me llevó a mí a una profunda reflexión de que ese lugar de la Mancha pues sucedió con un Quijote en Colombia, no con un Quijote allá manchego, probablemente con un Sancho por ahí también mirando y especulando qué hacer en un escenario difícil, y me llevó a precisamente pensar que en Colombia es mucho más fácil morir de una estafilococcemia que una enfermedad tropical, porque a este paciente pues no tenía por qué haberlo matado una leishmaniasis mucocutánea, pero lo mató una bacteremia por Staphylococcus aureus, que es un evento completamente evitable, y era un paciente de apenas 28 años. Y me quedé con esos datos ahí en la cabeza, con esa impresión de que eso era así, para finalmente ver que más o menos unos 15 años después de mi ejercicio profesional, pues empiezan a salir esos datos de que sí, eso es así, es más factible morirse de una estafilococcemia en Colombia que de una enfermedad del trópico. En Colombia en el 2019 243.000 personas murieron. Bueno, tenemos que ir a estos datos antes de la pandemia, ¿no? Porque usted sabe que la pandemia nos generó un chasquido de Thanos que pues obviamente ha generado mucho ruido en la vigilancia epidemiológica, pero fíjense ustedes estos. Perdónenme, ese contraste no se veía así de mal en la casa. Tuberculosis, 1.132 muertes, ¿sí? VIH-Sida, 2.447 muertes, y ojo, vectores, enfermedades transmitidas por vectores más rabia, 385 muertes. ¿Qué tan más probable es que uno se muera en Colombia de una estafilococcemia? Estos son datos del Global Burden Diseases, es una colaboración magnífica que tiene la Universidad de Washington con la Universidad de Oxford y que nos traen unos datos impresionantes, ya tienen más o menos unas 400 publicaciones GBD, y entre esas una de estas que analiza la carga de 33 patógenos bacterianos, la carga de mortalidad global asociada, y ustedes fíjense que Staphylococcus aureus en Colombia, y esto ustedes pueden entrar al repositorio que hace la simulación de datos para Colombia, en Colombia se producen 6.000 muertes al año por Staphylococcus aureus. De hecho, si ustedes miran allí en el diagrama, tenemos que las infecciones bacterianas causan 31.000 muertes de esas 240.000 muertes que se produjeron en el 2019, porque estos datos de simulación son datos también del 2019, y Staphylococcus aureus justifica el 20% de las mortalidades bacterianas, es decir, 6.000 muertes por Staph aureus se comparan con, si acaso, 500.000 mal contados de muertes de enfermedades transmitidas por vectores. Claramente, esto no es solo un problema de Colombia, ustedes se fijan aquí, tenemos en el mundo probablemente la etiología, el agente etiológico que más muertes causa a nivel global es Staphylococcus aureus. 1.1 millón de muertes a nivel global, refiere Global Burden Diseases, y si ustedes lo comparan, pues son más que las muertes que produce en este momento la pandemia de VIH-Sida. En un año 650.000 muertes esperamos por VIH este año, más que las muertes de malaria, que son 600 y pico mil también. Probablemente serán más que las muertes de COVID, porque pues si las cifras van como van, tendremos alrededor de 700, 800.000 muertes este año por COVID, es decir, y probablemente quizás solo lo supere la tuberculosis, sí, quizás solo lo supere la tuberculosis todavía, que sigue siendo un problema grave.
Luego, Staphylococcus aureus es un problema a nivel global y ustedes se fijan en el mapa a la derecha, los países en los cuales Staphylococcus aureus es la primera causa de mortalidad, pues básicamente todo el hemisferio occidental. Y en otros países, pues es Escherichia coli. Esos son los datos que muestran Global Borderline Diseases. Y esto lo mete en una intersección todavía más preocupante y es el informe O'Neill, que nos dice que para el año 2050, 10 millones de muertes al año se producirán por fenómenos de multidrogoresistencia, de resistencia a los antimicrobianos. Y uno dice, actualmente, de hecho, Global Borderline Diseases dice que son 1.3 millones de muertes. Ustedes se imaginan lo que es como lo decía Julio, no va a ser el apocalipsis fungi de Last of Us, pero probablemente sí va a ser un apocalipsis de una era post-antibiótica en la cual, imagínense una emergencia de salud pública en la cual tengamos 10 billones de muertes, en las que no tenemos nada más que hacer porque no tenemos cómo ofrecerles un tratamiento a nuestros pacientes porque las opciones de antimicrobianos ya fueron agotadas. Y allí, en esos jinetes del apocalipsis zombie mutante, pues va a estar Staphylococcus aureus de pronto en el caballo más bonito, porque va a ser evidentemente uno de los problemas que más serias preocupaciones nos va a causar en las próximas décadas. Y evidentemente esto es un panorama sombrío. Y me recuerda este artículo espectacular que es una de mis lecturas preferidas de Arturo Casadeval, que se llama Crisis en las enfermedades infecciosas. Este hombre en los años 90 escribió un artículo de opinión para Clinical Infectious Diseases que 20 años después los editores le pidieron repetir de lo lúcido, de lo profético que fue ese escenario. Pero allí, precisamente hablando de la desgracia de los antibióticos y de cómo pues, usar antibióticos es el factor sine qua non para que ellos caduquen, recordaba una frase que envejeció pésimamente de uno de los infectólogos más importantes de la historia de los Estados Unidos, que es el doctor Robert Peteroff, que todos lo recordamos porque fue ese autor primero que puso allí los conceptos de la fiebre de origen desconocido. La primera definición de fiebre de origen desconocida es de precisamente este autor, pero en el año 78 este hombre se lanzó esta frase célebre en algún seminario, en alguna editorial, dice: incluso con mi alta lealtad a las enfermedades infecciosas, es decir, a los infectólogos, no concibo la necesidad de otros 309 infectólogos más en los Estados Unidos. ¿A qué se van a dedicar? Hacer simposios, que es lo que hacemos los infectólogos, básicamente, porque si ustedes se dan cuenta, los infectólogos no hacemos procedimientos, no ponemos marcapasos, no hacemos endoscopias, por eso es una de las subespecialidades, o quizás la subespecialidad peor remunerada de los Estados Unidos, y entonces tenemos un gran problema, pues la gente que le gusta la plata, porque usted sabe que a los Virgo, a los Tauro, a los Aries les gusta el billete, pues la gente entonces no está especializándose en infectología, y en los Estados Unidos hay plazas vacantes precisamente en este momento, porque pues es un oficio muy retador. Adicionalmente, usted empieza cualquier otro oficio y usted logra una curva de aprendizaje solo por el training. En este desgraciado oficio, usted cada 5 años es un ignorante más ignorante del que era cuando empezó todo esto. Yo recuerdo que el peor estado de la materia es el cuando uno se reúne, porque si ustedes se piensan, cuando yo era un interno brillante, ¿cierto, profe? Pero cuando usted está en una cadena alimenticia diferente, entonces usted es un pez grande y hermoso en una pecera hermosa, y luego lo sacan y lo meten en un estanque tiburones, donde usted es el pez más pequeño y usted de un momento a otro, el R1, es el peor estado de la materia, porque usted ahí es un ignorante. Después de pasar de la gloria, en cuestión de meses, usted se vuelve el ser más ignorante y más inútil que hay sobre la faz de la Tierra. Ese estado de R1, yo creo que los infectólogos lo repetimos cada 5 años en un síndrome del impostor permanente, porque estar al día en este oficio es supremamente jodido. Entonces, imagínense lo terriblemente que envejeció mal esta apreciación de Peteroff, diciendo que no se necesitan más infectólogos, cuando precisamente la paradoja que tenemos es que es un oficio extremadamente retador, extremadamente necesario para los tiempos actuales y para el cual de hecho se requiere convocar personas con un altruismo muy alto, porque pues esto no es que uno se tape en plata. De hecho no alcancé a comprar, por ejemplo, unos zapatos nuevos para esta importante conferencia. Y adicionalmente pues a usted le toca definitivamente tener una dosis de altruismo muy alta, porque usted va a tener que estar estudiando horas no remuneradas todo el tiempo. ¿Quién va a querer meterse en ese berenjenal? Yo creo que el profesor Peterdorf no lo vio, y de eso se trata precisamente la bacteriemia por Staphylococcus aureus. Resulta que en los años 90 empezaron a salir una serie de estudios. El profesor Cortés siempre hacía un poco de sarcasmo, de su buen uso del sarcasmo respecto a esto, porque sale un estudio que diga que las apendicitis se mueren menos y las opera el cirujano. Sí, pues eso es obvio.
Entonces, pues sí, que salga un estudio, mire, esto es solo, hay muchos estudios, pero esto simplemente es una muestra, esto es del Veteran Affairs, que muestra que la mortalidad por la bacteria por Staphylococcus aureus en los últimos 15 años, creo que es esta serie, si no, esto es de una década, la mortalidad está disminuyendo. Y si bien no es un estudio, no hace una asociación, no un análisis de causalidad, pues pareciera que esto tiene una relación lineal con el uso de una terapia, con la indicación de ecocardiografía y con la consulta al infectólogo. Fíjese que no tiene nada que ver con poner terapia antibiótica efectiva. O sea, y de hecho, recuerdo otra de esas frases aquí para hacer, los antibióticos no son lo más importante para las infecciones, y aquí tomo una frase del profesor Cortés, y lamento destruir sus ilusiones infantiles si usted pensaba que eso era así. Entonces, claramente, tener mejores antibióticos no ha cambiado la historia de la estafilococcemia. Lo que ha cambiado la historia de la estafilococcemia es que hay un infectólogo al frente. El problema es, y ustedes piensen lo siguiente, al año en el mundo 60 millones de muertes hay. 60 millones de seres humanos se mueren, y 1 millón se mueren de estafilococcemia. Y si asumimos que todos los seres humanos, bueno, la gran mayoría, al menos en un país decente, alguien que se muere tiene que pasar por el sistema de salud, pues usted diría que todas esas 60 millones de muertes deberían pasar por manos de un médico. ¿Usted cree que uno de cada 60 médicos es infectólogo? Y eso que solo es una condición infecciosa. ¿Cuántas mortalidades son por condiciones infecciosas? Más o menos 17 millones de muertes. 1 de cada 5 médicos no es infectólogo. Luego la conclusión es que no van a haber suficientes infectólogos para atender, no esta epidemia, todas las epidemias que han hablado esta mañana, y por supuesto entonces nosotros tenemos que generar una transferencia del conocimiento. Y esto es lo que demuestra un estudio muy bonito, que además es una de las cosas bonitas de la ciencia, es la reproducibilidad. Cuando uno encuentra unos hallazgos y luego otro hace eso mismo y encuentra lo mismo. Este es un estudio de López Cortés, que el man se puso a pensar, bueno, si hay un montón de estudios que dicen que los infectólogos salvan vidas, eso es porque los infectólogos son unas personas que tienen una presencia santa, que irradian dones de sanación, o eso es porque estos manes establecen intervenciones sistemáticas que les permiten intervenir de manera efectiva a los pacientes. Entonces, claramente, pues, apostando a la segunda hipótesis, el hombre hizo una revisión sistemática. Yo sé que no me tengo que detener en el estudio de López Cortés porque todos lo conocen, y de las 6 cosas que él seleccionó, 5 cosas se asociaron, cuando uno las hacía consistente, a una disminución del 41% de riesgo de mortalidad por Staphylococcus aureus. Claro, esto es un estudio cuasi experimental. De hecho, esto es un análisis post-hoc de un estudio cuasi experimental, o sea, el nivel de evidencia de eso, profesor, es cierto, eso es bien delicado, pero lo interesante es ver cómo cuando otras personas reproducen esto en otras latitudes, esto es un estudio del Hospital de Kioto en Japón, muestra que miren la mortalidad cuando un paciente tiene apenas uno de los criterios del paquete de cumplimiento de López Cortés, pero cuando hacemos 2 intervenciones, la mortalidad cae de más del 50% a menos del 20%, y cuando nosotros implementamos 3 de las intervenciones del paquete de López Cortés, esa mortalidad queda por debajo del 10%. Entonces, claramente sí hay algo que podemos reproducir y no necesitamos clonar los infectólogos, porque incluso así se multiplicaran los posgrados de infectología, pues mucha gente no va a querer estudiar esto ni tener la cuota de sacrificio que implica este oficio, pero sí necesitamos hacer la transferencia de este conocimiento y de las tecnologías que implican esto. Y entonces cuando yo me pongo a pensar, ¿faltan 5 minutos para los 15 o 5 minutos para los 20? 5 minutos te estás pasando. No, 5 minutos para los 15 o 5 minutos para los 20. Ok, listo. Entonces, cuando me pongo a pensar, y entonces con esto voy a concluir muy rápido, ¿qué es lo que hace un especialista? ¿Qué es lo que hace un experto? Un experto lo que hace es modelos predictivos en su cabeza. Miren ahorita que está tan de moda la inteligencia artificial. Finalmente, lo que hacen los expertos y lo que hace la inteligencia de un experto es generar predicciones. A eso es a lo que hace. Y lo que hacemos los expertos cuando aprendemos de una enfermedad, lo que hacemos es básicamente hacer predicciones respecto de una trayectoria entre una historia natural de enfermedad. Y eso se lo enseñaron a uno de los maestros desde que uno era chiquitico. La tríada clásica de microorganismos, Pedro, ambiente. Y para esto hablar en estafilococcemia, entonces nos faltaría todo un simposio para hablar de cada uno de esos elementos. Les invito a esta espectacular revisión reciente de Vance Fowler, que muestra que el elemento central en la predicción del riesgo de complicaciones de la bacteremia por Staph aureus es la bacteremia persistente. Y fíjense la cantidad de factores dependientes del hospedero o dependiente del patógeno que pueden reflejar o que pueden condicionar o que pueden generar un factor explicativo de ese fenómeno de bacteremia persistente. Por eso una de las indicaciones de lo que uno puede hacer para cribar ese riesgo y para intervenir efectivamente la estafilococcemia es hacer hemocultivos de control. Y ahí hay una gran discusión de en qué momento, pero dejémoslo que en principio a las 48 horas de los hemocultivos iniciales. Yo me quisiera entonces detener solo en 2 aspectos del patógeno, del microorganismo,
para que pensemos en lo complejo que es esto. Lo primero, cuando el Staphylococcus aureus accede al torrente sanguíneo, una de las cosas que hace es que secuestra al sistema de la coagulación. Una microcolonia de Staphylococcus aureus en el torrente sanguíneo se rodea de fibrina. Y esa fibrina, pues es obviamente un factor de adhesión poderoso al endotelio, a un endotelio que puede expresar factor de von Willebrand y cualquier otra cantidad de adhesinas. Pero adicionalmente nosotros sabemos que un endotelio inflamado es un endotelio más proclive precisamente a generar estos fenómenos de adhesión. Nosotros uno de los grandes problemas que hemos tenido en las estafilococcemias es que las hemos pensado como, digámoslo, endocardiocéntricas. O sea, hemos pensado solo el cribado del riesgo en términos de la endocarditis. Y resulta que la endocarditis es apenas un problema. La estafilococcemia es una endoteliopatía sistémica. Mientras en el momento en que el Staphylococcus aureus accede al torrente sanguíneo, se puede sembrar no solo en el endocardio, se puede sembrar en cualquier lugar donde exista una célula endotelial, sobre todo si esa célula endotelial está inflamada. Y eso además es un factor explicativo bastante poderoso para decir por qué esta curva de mortalidad se explica, y es que cuando un paciente tiene más edad y hace una bacteriana por Staphylococcus aureus, es más probable que muera, es más probable que tenga complicaciones hematógenas, es más probable que le vaya mal. Y eso, pues básicamente se explica en el hecho de que en el envejecimiento nosotros tenemos un fenómeno inflamatorio sobre el endotelio y un fenómeno que facilita precisamente esas siembras endoteliales. Incluso es interesante, y esto no quiere decir que las estatinas sean una intervención terapéutica, pero cuando nosotros balanceamos pacientes que están que se parecen en todo excepto en el hecho de que unos consumen estatinas y a ambos les da estafilococcemia, el grupo que recibía estatinas previo a la estafilococcemia tiene menor mortalidad. El uso previo de estatinas hace que los pacientes que las consumen tengan menor riesgo de mortalidad, y hay varias, digamos, publicaciones y una línea de evidencia bastante interesante al respecto. Pensemos en ese riesgo precisamente en un paciente de 56 años que dura 9 días con bacteriemia persistente, al cual en un hospital cardiovascular le hicimos ecocardiograma transtorácico y transesofágico y no le encontramos endocarditis. Este paciente había hecho una flebitis, y fíjense ustedes que a partir de ese foco de flebitis él hizo múltiples siembras hematógenas sin endocarditis, porque no la tenía, en una piomiositis multifocal. Si ustedes se quedan simplemente con el cribado de que pues, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer ecocardiograma y no establecemos una forma de cómo pensar qué paciente requiere un PET scan, pues entonces nosotros nos vamos a quedar sin una explicación o sin una intervención del foco. Es cierto que la ciencia alrededor de la intervención del PET scan, que muestra estos hallazgos tan sorprendentes, curva de supervivencia de los que le hicieron PET scan y curva de supervivencia de los que no le hicieron, pues está sometida a grandes sesgos, sobre todo uno muy importante, el sesgo de supervivencia. Ustedes saben, y más cuando el PET scan se demora en Bogotá como 20 días. Usted indica un PET scan y básicamente se le hace el PET scan al que logró sobrevivir 3 semanas o 4 semanas, ¿sí? Entonces esa es la explicación de esa curva de Kaplan-Meier. Sin embargo, cuando se miran los estudios, pues básicamente es una intervención bastante costo efectiva que pues tiene un call to action, como bien lo dice este título, precisamente para que entre al Medicare, o sea, lo que entraría aquí al plan de beneficios de salud. Y es una intervención costo efectiva. De hecho, uno necesita 200 ecocardiogramas transesofágicos para para modificar una indicación quirúrgica en un paciente con endocarditis. Y solo requeriría aproximadamente unos entre 10 y 27 para modificar esa indicación quirúrgica de control de fuente. Y lo segundo, y sé que ya se me acabó el tiempo, es que cuando el Staphylococcus aureus, nosotros pensamos en elementos de virulencia. Cada vez que hemos medido elementos de virulencia en bacteremias, nos hemos quedado con los crespos hechos. La medición de factores de virulencia no es un predictor de las complicaciones. ¿Y por qué? Porque cuando el Staphylococcus aureus ya logra llegar al torrente sanguíneo, modula, de hecho, circunscribe se constriñe de la expresión de factores de virulencia. Este es un artículo clásico de George Akolas que muestra cómo la regulación a la baja del operón AGR, el operón AGR es básicamente uno de estos operones que tiene una región promotora bidireccional y que, yo dije que no iba a decir esto, pero es la forma más rápida de decirlo. Este es un sistema masturbatorio del Staphylococcus aureus, en el cual él sensa el quórum. Perdónenme la expresión, yo dije, no lo voy a decir, pero es lo más rápido y pensé que iba a llegar con más tiempo para explicar esto. Y básicamente cuando el Staphylococcus aureus se siente agredido, pues básicamente regula a la baja la expresión del operón AGR, y al regular a la baja la expresión del operón AGR, deja de producir factores de virulencia. Al dejar de producir factores de virulencia, por ejemplo, esto, mira, este es el mismo Staphylococcus 50 días después de vancomicina con bacteria persistente después de 50 días en un reporte de George Akolas. ¿Qué hizo el Staphylococcus? Pues esto,
básicamente engrosar su pared y eso hace, por supuesto, que sea más difícil de tratar. Y el problema es que cuando el Staphylococcus aureus accede al torrente sanguíneo, ya regula a la baja la expresión de sus factores de virulencia, pero el problema es que se vuelve tolerante a la acción de los antibióticos. Y uno diría, ay, eso es solo problema de la vancomicina. Este es un estudio espectacular de Natasha Holmes, que muestra que precisamente incrementar las mica-vancomicina se asocia a peores desenlaces, incluso si la mica-vancomicina es de un Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. Es decir, cuando el Staphylococcus aureus regula la baja del operón AGR, entra en un universo de la infectología que se llama la tolerancia a los antibióticos. Y esa es la explicación de por qué años y años de experimentos, bueno, la verdad son pocos experimentos clínicos, pero mucho estudio ha venido y mucha tinta ha corrido para decir cuál es la mejor forma desde el punto de vista de antibióticos de tratar la estafilococcemia. Y todos esos escenarios han sido básicamente un desastre. Entonces, los mensajes son: lo primero, bueno, antes de eso yo quisiera decir que el papel del infectólogo es ser transferido. Esto no es tan complejo y no somos suficientes infectólogos para que lo hagamos bien. Lo primero es, no debemos pensar que la bacteremia es un mero fenómeno de endocarditis, es un fenómeno de enteropatía sistémica. Lo segundo es, el cribado de riesgo actualmente se basa en una bisagra que es los hemocultivos de control positivos, ¿cierto? Ahora, la predicción de quién va a tener hemocultivos de control positivo hasta este momento es una predicción clínica, pero ya hay varias líneas de evidencia de lo que viene, y de lo que viene son biomarcadores, interleuquina 10, interleuquina 17, P-selectina, E-selectina, o el cribado de riesgo con ómicas. Imagínense que uno con, por ejemplo, metabolómica pueda, en el mismo momento que a uno le reportan que tiene un paciente hemocultivos positivos para Staph aureus, uno haga un perfil de metabolómica y con ese perfil usted ya defina, este paciente tiene riesgo de hacer bacteremia persistente, y lo está haciendo en el día 1 de la bacteremia. Eso sería maravilloso para poder pedir en ese paciente, en ese momento, un PET scan, sabiendo que en Bogotá no le están haciendo PET scan a nadie en este momento. Y lo tercero, es muy probable que el control de la fuente, y por eso tan importante el diagnóstico topográfico, el control de la fuente y un PET scan, que ustedes saben que es el mecanismo de extorsión más importante para un cirujano, es decirle, mira, aquí está el PET scan, usted tiene que operar a este tipo. Eso es más importante probablemente que todas las discusiones en las que nos las pasamos los infectólogos de cuál es el mejor antibiótico para un estafilococcus. Muchas gracias.